¿sí? Porque si hay algo que necesita México, es universitarios, profesionistas, con un buen nivel académico, pero con un sentido crítico objetivo, ¿sí? Que hayan tenido un rigor metodológico, un rigor en su formación, que les permita no nada más dar una opinión, como les decía, sino dar una propuesta, ¿sí? Formada e informada. Y pónganse cómodos, es más como una película, un tema de reflexiones, debe ser la clase este, pues menos tediosa, voy a tratar de que sea así, ¿ok? Va a ser más, les decía, reflexiva. Y necesito algo que sí es muy importante, que es que pongan su mente lo más en blanco posible, ¿sí? En general, les decía la clase pasada, nosotros ya tenemos un, pues un equipaje mental amplio, ¿sí? Debido a nuestro entorno. Ustedes, no todos, en general, no decidimos muchas cosas ya están preestablecidas cuando nacemos, como por ejemplo, bueno, para resumir en pocas palabras, la cultura. Toda la cultura ya es algo que está cuando nosotros nacemos, ¿no? Y una cosa muy importante de la cultura, una parte muy importante, un elemento fundamental, es el idioma, es el lenguaje. Entonces, nosotros no decidimos si queremos hablar, comunicarnos a señas, ¿no? O en otro idioma, en inglés, portugués, francés, sino que es en español, ¿no? También nuestras creencias acerca de Dios, ¿sí? Las vamos construyendo, sí, pero de un inicio por default ya hay una influencia, ¿sí? Y también el tema educativo, el tema de conocimientos, ¿sí? El tema de ver las cosas, de ver la vida en general, ya tenemos una influencia, ¿verdad? Entonces, dado que vamos a tener cierto sesgo natural, ¿sí? Tenemos que hacer un esfuerzo por limpiarlo, porque quede lo más blanco posible para poder hacer una crítica, ¿sí? En retrospectiva a lo que nos acontece, a nuestra realidad. Entonces, vamos a analizar cómo es que podemos estudiar el comportamiento social, ¿sí? Desde un punto de vista económico, las relaciones sociales económicas. Esto no es una tarea fácil, ¿sí? No es una tarea nada fácil. El comportamiento humano es muy complejo. Ustedes, los que vivan en pareja o los que hayan tenido una pareja, no tanto de salir nada más, sino ya de relacionarse, estar casi juntos un buen rato, pues pueden comprobarlo por experiencia propia. Y si no, lo pueden observar, ¿no? Alrededor tenemos pues muchos ejemplos, desde nuestros papás, ¿no? Tíos, abuelos, hermanos. Y lo que nos dice es que relacionarse entre personas no es nada fácil, ¿sí? Si a veces, dice por ahí, este, el dicho que pues, a veces no podemos con uno mismo, ¿verdad? No nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos, pues con otro, con un tercero, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, la economía se va a una parte pequeña de esas relaciones, ¿sí? Digamos que la economía es esa parte como sustancial, donde puede haber fricciones, donde puede haber problemitas, ¿no? Porque si hablamos de la ciencia en general, ¿sí? Que se refiere a las relaciones humanas, tendríamos que hablar de la praxeología, de la praxis, que también existe, ¿no? Pero en este caso nos vamos a referir exclusivamente a las relaciones sociales desde el punto de vista, ¿sí? De la economía, ¿sí? Desde el punto de vista de las interacciones que se hacen a través de cuestiones económicas, como por ejemplo el intercambio, ¿verdad? Entonces yo puse aquí un diagrama, ¿sí? Este material lo van a tener en su blog de notas, ahí lo vamos a tener. Ahorita voy a mostrar exactamente en dónde. Aún no lo subo porque lo acabo de editar, ¿sí? Todas mis clases son distintas, no repito ningún curso, todos son actualizadas, son cambio de perspectiva, entonces por eso no existe este material todavía. Es una actualización. ¿Ok? Entonces, puse al centro de la economía social, digo, la ciencia social, que es la economía, ¿sí? Porque de ahí vamos a derivar cómo es que se puede estudiar el comportamiento del ser humano, ¿sí? A partir de su naturaleza, a partir de las leyes que lo rigen, ¿no? Entonces, tiene, por un lado, ¿sí? La parte de qué es lo que estudia la economía y por qué em, por qué de alguna u otra manera la ciencia determinó que era importante el estudio de la economía, por qué se construyó como una parte que debe ser estudiada. Entonces, la respuesta simple es porque, está acá abajo, ¿sí? Porque el ser humano, ¿sí? Tiene un propósito fundamental y no nada más el ser humano, todos los seres vivos. Si alguna vez se han preguntado cuál es el propósito más allá del tema religioso, ¿sí? Si no incluimos el tema religioso, ¿cuál es el propósito de los seres vivos? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de venir pues a esta vida? ¿Verdad? El propósito fundamental es, dirían por ahí, medrar. ¿Sí? No sé si habían escuchado el verbo medrar, que significa crecer, ¿no? Que significa, en su sentido amplio, mejorar. En una sola palabra sería evolucionar. Entonces, es el motivo por el cual la economía surge como ciencia, porque es importante saber cómo es que se debe estudiar
ese proceso evolutivo del hombre. Ok, déjenme atender un mensajito que me llegó de la maestra, que es coordinadora, la maestra Alma, porque a lo mejor tiene que ver con la clase. Ok, bueno, a ver si contesta. Creo que no, no es tan importante. Entonces, ¿qué estudia la economía? Las relaciones sociales. ¿Sí? ¿Cómo le hace el hombre para relacionarse? ¿Cómo le hace para que el ser humano sea cooperativo, ¿sí? Con otro ser humano, ¿sí? Y puedan convivir y puedan sacar beneficio de esa cooperación? Bueno, pues a través de las leyes. Debe de haber reglas, ¿verdad? Ah, ok, sí, sí es para esto. Entonces, ok, listo. Listo, bueno, ya está la inasistencia de nuestros compañeros. Ok, entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Eh, la economía fue inventada por la ciencia, por decirlo de una manera, como esa parte del estudio de las relaciones sociales. ¿Qué es lo que significa entonces etimológicamente economía? Sí, eco, la parte eco, sí, etimológicamente significa casa, y nomos, la parte de nomía, la parte etimológica del grecolatino, nomos significa administración. Entonces es el estudio de la administración de la casa, ya entendiendo la casa como el planeta, ¿no? El lugar donde vivimos. ¿Y qué es esta parte de administración? Y la parte de administración se refiere a la producción, distribución y consumo. ¿Sí? ¿De qué? De bienes, servicios, ¿sí? Bienes y servicios que satisfacen, ¿sí? Deseos y necesidades humanas. Eso significa economía. ¿Cómo hace el estudio? ¿Cómo llega a desmembrar a los puntos importantes de cada área de este proceso? Bueno, hay un sistema, nosotros hemos dicho a veces, pues somos presas del sistema, ya hay un sistema, ¿no? Que nos rige, ¿no? Que está compuesto, desde luego, por cómo nos hemos venido desarrollando como sociedad, ¿sí? Cómo hemos a voluntad llegado al intercambio de ideas, de cosas, ¿no? De comunicación, ¿verdad? Y todo esto a partir de un orden jurídico que está dictaminado por las leyes, por el derecho. ¿Sí? Ese es el sistema. Y aquí juega un papel muy importante la parte de la política, porque finalmente quienes hacen las reglas, ¿quiénes son? ¿Sí? Los que están en el gobierno, ¿sí? Son los que proponen las reglas y las leyes. Entonces, esa es la parte del sistema, cómo nos permite la justicia, cómo nos permite la autoridad relacionarnos. Esa es la parte del sistema. Y hoy en día se habla de un sistema, yo creo que han escuchado esta palabra tan recurrida, y más en estos tiempos, de un sistema capitalista, ¿no? ¿Alguien sabe que esa palabra de sistema capitalista no tiene una base científica? ¿Me pueden levantar la mano? Vamos a ver esto más interactivo. ¿Me pueden levantar la mano si alguien ya sabía que, Jimena creo, no. ¿Alguien ya sabía que la palabra capitalista en realidad fue inventada por un crítico, ¿sí? Del libre mercado? Sí, en sí la palabra capitalista no tiene una raíz, ¿sí? En el lenguaje de manera formal, sino se da a partir de una crítica, ¿sí? Al libre mercado, al libre intercambio. Entonces, desde ahí hay un sesgo en nuestra percepción de la realidad. Desde ahí tenemos ya un sesgo en qué es lo que percibimos, ¿verdad? Desde ahí. Entonces, este es el sistema que domina en el mundo, el sistema de formación de precios, el sistema de libre intercambio. Es el que predomina, no es el único. Sí, ha habido varias propuestas, la más fuerte y digamos el otro extremo, ¿no? Que ese sí fue inventado, ¿sí? Por una parte académica, que es el socialismo. ¿Sí? Ese sí fue inventado por el ser humano como propuesta de la forma en la cual se debía de organizar la sociedad, el socialismo, ¿verdad? Pero el libre mercado es un orden espontáneo y ahorita es lo que vamos a revisar. Ahora, ¿por qué es importante el estudio de la economía? Bueno, porque ya habíamos dicho que evolucionar es la parte fundamental de todo ser vivo, ¿sí? De la cual no se escapa el ser humano. ¿Evolucionar o mejorar en qué? Pues en las relaciones sociales, en la convivencia, ¿sí? En el bienestar social. ¿Qué es esto del bienestar social? Si las relaciones sociales nos quedan pues más o menos claras, ¿no? Con la palabra convivencia. Pero ¿qué es esto del bienestar social? Bienestar social tiene que ver con la manera en la cual satisfaces tus necesidades y deseos. Y es un tema muy subjetivo. Por eso es tan complicado abordar el tema de la economía, porque lo que para algunos genera bienestar, para otros no, o no necesariamente, ¿verdad? Para algunos el bienestar puede estar
en un 50% satisfactores materiales, ¿no? Y un 50% en otro tipo de satisfactores. Pero para otras personas el bienestar puede estar en un 60% o en un 70% de factores materiales, ¿no? Ese puede ser la diferencia entre una opinión, entre una persona y otra, ¿sí? O inclusive, si nos vamos a la parte específica de los satisfactores materiales, ¿sí? Pues vamos a encontrar que de ese 60 o 50% o 40%, ¿verdad? Hay una gran diversidad de qué es lo que le gusta a cada quien. Algunas personas preferirán, no sé, como medio de transporte, la moto, otros un carro, ¿no? Otros una bicicleta, ¿verdad? En los alimentos hay una gran variedad de lo que a mí me gusta y de lo que a otra persona le gusta. Entonces, es muy complejo el tema del bienestar social, ¿sí? Porque había que construir en forma genérica, ¿sí? ¿Cómo es? Pero ya metiéndose, ¿sí?, a la parte específica, vamos a ver que hay una cantidad de lecciones muy diversa y muy distinta en cuanto a qué le dan cada quien, qué peso le da cada quien a cierto satisfactor material. Entonces, como podemos ver, esto no es nada fácil, ¿sí? Meternos al estudio de cómo se relacionan las personas no es nada fácil, ¿sí? Es un tema muy, muy complejo, y por eso es que en el 1967, me parece, o 60, bueno, por ahí el 60, ¿sí?, se incluyó a la economía entre las ciencias que debía considerarse, ¿sí?, para el desarrollo de la humanidad, para el buen desarrollo de la humanidad, y se incluyó en los premios Nobel, ¿sí?, en esta fundación que fundó Alfred Nobel, ¿sí?, con la intención de premiar esas investigaciones que contribuyeran a mejorar a las sociedades, ¿no? Y a partir de ahí ha habido un profundo estudio del comportamiento humano, ¿sí? Sin embargo, hay un contrapeso, ¿sí? Hay un contrapeso donde, desafortunadamente, a mi manera de ver, ¿sí?, la política, ¿sí?, que la política no se lleva bien con ninguna disciplina, ¿sí? Llámese el derecho, llámese la economía, llámese la sociología, llámese cualquier disciplina o ciencia, no tiene una buena relación la política, ¿sí? Si tú pones a la política y al derecho, ¿sí?, en una disputa, ¿sí?, es obvio quién va a ganar, ¿sí? Igual a la economía y la política. Es obvio quién va a ganar, ¿sí? Siempre va a ganar la política, ¿sí?, porque es la que pone las leyes, ¿sí?, es la que tiene el poder, ¿sí?, es la que tiene esa posibilidad de impartir justicia, ¿sí?, de poner las reglas del juego, ¿sí?, es la que tiene esa ventaja de ser la autoridad hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, siempre ganará la política. Entonces, es muy complicado, ¿sí?, trabajar cualquier disciplina, ¿sí?, de la mano con la política. Es muy, muy complicado. Entonces, esta frase dice, haciendo alusión justamente a cómo la política influye en la actividad económica, ¿sí?, donde los políticos normalmente pretenden resolver problemas complejos con soluciones simples, y no es tan simple, no es tan simple la situación, ¿verdad? No sé si alguien ha escuchado y quiera participar, que me quiera compartir, ¿sí?, el pasaje de la Biblia de la ley salomónica. ¿Y qué dice esa ley salomónica? No sé si la recuerden más o menos con un poquito de detalle. ¿Qué dice la ley salomónica? No sé, ¿alguien quiera participar? ¿Alguien que la recuerde? ¿La puedo leer? Sí, adelante, Abigail. Dice, cuando se busca la solución sabia y justa entre dos posturas, recordando cómo el rey Salomón al decidir sobre la maternidad de un hijo, dictaminó que cada mujer se quedara con una mitad del mismo, a lo que una de las mujeres se opuso. Muy bien. Ok, ¿y cuál fue la mujer que creen que se opuso? O sea, realmente esa fue una solución simple, ¿sí?, a un tema complejo. Sin embargo, aquí había un juez que fue el que realmente solucionó, ¿no? ¿Cuál fue la mamá que se opuso a partir del bebé en dos? Pues la mamá legítima, ¿verdad? Así fue cuando Salomón se dio cuenta cuál era la mamá legítima. ¿Quién dijo no? Que se lo quede, que no lo maten, ¿verdad? Mejor que se lo quede. Entonces dijo, ok, ella es la mamá legítima y tú eres la impostora, el hijo va con la mamá legítima. Una sabiduría. Normalmente ocupamos este dicho de la ley salomónica, refiriendo nada más a la solución simple, de que, ok, está en disputa una tierra, ¿verdad? Tú dices que tienes un contrato, tú dices que tienes otro, ¿sí? Partimos por la mitad, 50% para ti, 50% para ti, se acabó el asunto. ¿Sí? No hubo sabiduría en la decisión, ¿sí? ¿Sí? No se llegó no pudo, con la sabiduría que se tenía, tratar de, bueno, más bien dar una solución justa, ¿verdad? Porque alguien seguramente sí es el dueño y el otro a lo mejor es el impostor, ¿no? De acuerdo a las leyes. En este caso, este pasaje muy filosófico, ¿sí?, hace referencia justamente a que la sabiduría del rey Salomón se impuso, ¿sí?, poniendo este ejemplo. Y a partir de ese, así funciona, si nosotros podemos ver, así funciona la interacción humana, ¿sí? Así funciona esta parte de cómo nos relacionamos, ¿sí?, en cuestiones económicas.
Y voy a poner un ejemplo. Voy a poner aquí mismo voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que esta es una pizza o un platillo, ¿verdad? Esta es una pizza. Y pues ustedes es lo único que tienen para toda la semana. ¿Sí? Es lo único que tienen para toda la semana, ¿verdad? Tienen pues a un tercero que también quiere comer de esta pizza, ¿verdad? El cual, pues saben que no trabaja mucho, que es su percepción, que esta persona no trabaja mucho y que a lo mejor no tendría mucho derecho a la pizza. Pero la otra persona tiene la misma percepción. La otra persona dice, pues como que no trabaja mucho, como que realmente él no debe comer tanto, no requiere tanta energía, está haciendo menso. Y los dos tienen la misma percepción uno del otro, ¿no? Así funciona más o menos el mercado. Yo preguntaría, ¿sí? Si yo le pido a cualquiera de ustedes, o cualquiera de estas dos personas, ¿sí? Que parta la pizza y escoja un pedazo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a decidir el primero que lo haga? ¿Sí? Dado que tienen esa percepción de que merecen más de esa pizza. Sí, seguramente no la va a partir a la mitad, ¿verdad? Seguramente va a agarrar, no sé, 3/4 partes, 2/3 partes, se va a quedar con un pedazo mayor, esa persona que elige primero, ¿verdad? Porque dice, no, pues la otra persona no se lo merece, ¿sí? No requiere esa pizza porque pues no está consumiendo mucha energía. Ahora, ¿qué pasa si ahora digo, Abigail, ¿sí? Tú la partes, tú partes la pizza, pero, no sé, Ana María, tú decides, ¿sí? Con qué parte, tú escoges primero, con qué parte quedarte. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Si Abigail va a partir la pizza, pero Ana María escoge primero. ¿Dónde se va a partir la pizza? ¿A A la ver. mitad? Justo la mitad, ¿verdad? Justo la mitad, porque si Abigail la parte un poquito más grande de un lado, Ana María va a agarrar esa parte, ¿verdad? Y esa es la misma filosofía, o una filosofía muy parecida a la ley salomónica, ¿sí? Así es como normalmente funciona el mercado, en términos, digamos, lo más perfecto posible. Entonces, ¿cuál es el problema complejo de la economía? El problema complejo de la economía es que las personas tienen deseos ilimitados. El ser humano es un ser muy adaptable. Rápidamente se adapta sobre todo a las condiciones favorables. ¿Sí? Si ustedes de repente se compran el carro de sus sueños y el que habían ya planeado y soñado, y pues a los 3 meses ya se les va pasando esa emoción y ya se empiezan a adaptar y ahora después ya quieren una marca, no sé, más renombrada o con mayores comodidades y después dicen, no, mejor un helicóptero, ¿no? Después, no, pues mejor un avión, mejor viajar en avión. Y así, o sea, el ser humano se adapta fácilmente en general, ¿sí? Vamos a hablar términos genéricos, en promedio, no todos, claro, puede haber muchas prioridades y mucha diversidad de opiniones y de deseos y de preferencias, pero en general, así es, ¿no? Pero tenemos el problema de que es un solo planeta, hay recursos limitados, ¿sí? Entonces se genera en automático un problema de escasez. Eso es lo que se genera, un problema de escasez. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos el tema de escasez? Pues nuevamente nos quisiéramos regresar a la abundancia, ¿sí? A crear riqueza, ¿sí? ¿Cómo se crea la riqueza? ¿Cómo el hombre es capaz de generar riqueza? Bueno, a través de la producción y el intercambio. Sí, pero después de esto, de que hay producción e intercambio y se puede generar la riqueza, después de que ya tenemos la riqueza, ahora ¿cómo la distribuimos? ¿Verdad? Ese es un problema. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar al último problema, que es cómo distribuirla, que es la parte del sistema, de cómo nos organizamos como sociedad para distribuir eso que ya se creó, que es la riqueza, ¿sí? Llámese libre mercado o llámese muchos otros intermedios, hasta llegar a planificación total, que es lo que se propone en el otro lado, que es el socialismo. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? ¿Qué tanto es izquierda, qué tanto es derecha, qué tanto es en medio? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, antes de llegar a esto, vamos a ver por qué el intercambio genera riqueza. ¿Y cómo es que el intercambio genera riqueza? ¿Sí? ¿Cómo es que una actividad como lo es el comercio, ¿sí? Puede generar riqueza? Es algo no muy fácil de ver, ¿sí? Inclusive quien no haya estudiado esto no lo va a ver nunca, ¿sí? Lo puede medio intuir, pero no necesariamente lo va a ver de manera clara. Entonces, ¿cómo es posible que el comercio logre riqueza? Y voy a dar una explicación simple para que no se pierda la idea entre tanta información que vamos a ir platicando. Sí, la información simple es que
Si nosotros tomamos el supuesto, les decía en la clase pasada, para probar un postulado, pues llevarlo al extremo. Si nosotros nos vamos al supuesto de que Abigail se pelea con todo el mundo, dicen, si dice, me voy a ir a la isla, no me voy a ir a una isla a vivir a vivir sola. ¿No? Ya estoy fastidiado de todo el mundo, me voy a una isla, ¿sí? Y allá yo voy a arreglármelas, ¿verdad? ¿Cuál sería la primera necesidad que tendría Abigail que cubrir? ¿Cuál es esa primera necesidad? A ver, ¿quién me dice? Pues no, se va a una isla, no me decía, recursos para que coma, ¿no? Bueno, yo digo. Ok, muy bien, Rodrigo, ¿cómo te dicen más? Sí, Rodrigo, Rodrigo está bien, profe. Ok, Rodrigo, muy bien. Comer, dice, necesidades fisiológicas. Comer, hay una necesidad antes de comer. El hecho de sobrevivir, ¿no? Ok, sobrevivir, sí, Sergio, sobrevivir, pero sobrevivir significa, que no nos ataque la naturaleza, comer, ¿Noemí? Perdón, lo de la pirámide de Maslow. Maslow, ya estás muy avanzadísima, todavía no llega, no, todavía no llegamos ahí. Estamos en la parte más baja de la pirámide, necesidades fisiológicas. ¿Cuál de esas necesidades? ¿Cuál sería? A ver. Pues Ajá. sería la respiración. No, vas a respirar, ahí en la isla hay aire puro. ¿Encontrar agua para beber? Exactamente. Bueno. Ana María y Abigail, no sé si quería decir algo más, Ana María, pero es agua, ¿verdad? El cuerpo... Yo decir la interacción humana, profe. eres muy social. No, la interacción humana es fundamental. Se fue a una isla sola, ¿no? ¿Mandé? Usted comentó que Abigail se iba a una isla sola, entonces requeriría de la interacción humana. Sí, pero para sobrevivir, lo primero más importante sería tomar agua. El cuerpo humano puede sobrevivir un mes sin comida, nada más tomando agua. ¿Sí? En condiciones complicadas, pero tiene 30 días para sobrevivir solo tomando agua. Entonces, sí, efectivamente, lo más, digamos, lo primerito es beber. Ya después comer, ya después, pues que no se lo coma el tigre, el jaguar, lo que hay ahí, ¿sí? Ya después, pues un tema de dónde pasar la noche, ¿no? Cubrirse las inclemencias del tiempo, ¿sí? Calzado, para no lastimar, bueno, sería como lo último, vestido, ¿sí? Pero sí es beber, comida, vestido, vivienda, ¿no? Y, bueno, satisfactores de necesidades fisiológicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que hacer Abigail en esa isla? Pues bueno, buscar cómo obtener agua dulce, ¿no? Agua potable. Bueno, no necesariamente potable porque puede sobrevivir y enfermarse de una bacteria, pero sí agua dulce para no deshidratarse, porque la sal le produciría diarrea y se moriría mucho más rápido. Entonces sería agua dulce, ¿no? Luego alimentos, ¿verdad? Entonces ella tendría que hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, si hubiera una persona más, dice, pues me voy con mi amiga, o me voy con mi pareja, ¿no? Me voy con alguien, ¿no? En particular. Ya esas actividades de buscar agua, comida y dónde pasar la noche, ¿sí? Ya se dividen entre dos personas, ¿sí? Y así sucesivamente, si se va a un grupo más grande, ¿sí? Tendrían que cooperar para hacer la vida más fácil, ¿sí? Sin embargo, estamos cayendo en una situación en la cual ambos, o ese grupo en particular, ¿sí? Es pobre, ¿sí? Está en la pobreza, ¿verdad? Entonces, esa es la condición natural del ser humano. Si nos vamos a ese extremo, nos podemos dar cuenta que la condición natural del ser humano es la pobreza, ¿sí? Y la manera en la cual el hombre se ha organizado para poder sobrevivir en un primer momento y posteriormente para poder vivir mejor, ¿sí? Es a través de la cooperación humana. Por eso el ser humano, desde el punto de vista pues, darwiniano, ¿sí? Es un animal social, ¿sí? ¿Qué tan racional o no lo es? Es otro tema, ¿verdad? Es otro tema, ¿sí? Que también hay mucha investigación sobre esto, ¿verdad? Al venir del reino animal, el ser humano tiene dos sistemas de decisión, ¿sí? El primer sistema que entra de inmediato, como en todos los animales, ¿sí? Es un sistema en el cual las emociones son las que definen qué vas a hacer. Y el segundo sistema es la razón, ¿no? Entonces, dominar a las emociones a través de la razón no es una tarea muy fácil, ¿sí? Hay un autor, se llama Jonathan, me parece, Jonathan Haidt, que escribe sobre esto, de los más renombrados, que hace la analogía entre las emociones es el elefante, ¿sí? Y el jinete que se llama Mahut, el Mahut es la racionalidad. Entonces, cuando el elefante se espanta, ve un ratón o algo, ¿verdad? El Mahut, que es el jinete, pues no lo controla tan fácilmente, que es la parte racional. Y efectivamente, así es la manera en la cual tomamos muchas decisiones, no necesariamente a través de la razón, ¿sí? Sigue predominando el tema
instintivo, ¿verdad? Porque los animales le decimos instinto, los seres humanos son emociones. Y cuando nosotros veíamos a un tigre dientes de sable, ¿no? En aquella época, en esta época, donde pues hay muchas películas, ¿no? Donde pues, no hay nada escrito, en realidad es la prehistoria, ¿sí? Entonces hay vestigios nada más, hay muchas indagaciones de cómo era, pero no hay como a partir de pues no sé, de 1000 para acá, ya podemos hablar, digo, de 1000 para acá, del año 0 para acá, a partir de Cristo, a lo mejor un poquito antes, ¿verdad? Donde ya hay en qué basarse para interpretar cómo era la realidad. Pero en aquel entonces no había, pero podemos saber que si alguien se encontraba así como este cuate, ¿no? Al tigre de dientes de sable, la primera decisión que se tomaba, ¿sí? Con algunas excepciones como la de él, ¿no? Pero la primera decisión que se encontraba era a correr. Y así inician muchas películas, ¿no? Donde las tribus o un grupo de cazadores pues está siendo perseguido o ellos están buscando sorprender a la fiera y cazarla, ¿no? Pero si te lo encuentras y reconoces que es una amenaza, lo primero es corres, ¿no? No ha cambiado mucho, ¿sí? A lo mejor lo que ha cambiado hoy en día pues es un poco la naturaleza, nuestro entorno. Si nos encontramos, vamos a Sinaloa o a Michoacán, que son los famosos estados donde sabemos que pues hay un poco más de delincuencia de promedio, hoy en día Durango, Zacatecas, y te encuentras a un hombre armado, ¿no? Que está por ahí, ¿verdad? Y te dice, a ver, te quiere decir, o se quiere acercar a ti, pues tú lo ves armado y lo primero que entra es, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, ¿sí? No te vas a poner a reflexionar, oye, ¿y tú por qué vienes armado? ¿Tienes problemas en tu casa? ¿Te pegaron de chiquito? ¿Qué es lo que te...? No te vas a poner a razonar con él, ¿verdad? Tú corres, vámonos de aquí, ¿verdad? Y ahí es donde entra el tema de emociones, ¿sí? Ahí podemos ver cómo quien define mucho de nuestras decisiones es en un primer momento nuestras emociones, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que el hombre decide? ¿Sí? Bueno, pues en un conjunto de estos, donde el majut trata de domar, ¿sí? al elefante, pero no siempre lo logra o se tarda un poco, ¿verdad? Para que le haga caso. Entonces, eso nos lleva a que el sistema en el cual nosotros, ¿sí? Estamos hoy en día conviviendo, ¿sí? Parte de nuestra propia naturaleza, ¿sí? Ha venido evolucionando, ¿sí? En relación a cómo nos comportamos, ¿sí? A cómo reaccionamos, ¿sí? A qué mecanismos se activan en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestro cerebro, ¿sí? Para tomar una decisión, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que el hombre ha venido organizándose? Bueno, lo primero que hizo, ¿sí? Que es, digamos, la parte más baja, ¿sí? De lo que se sabe de la evolución del hombre de las primeras tribus. La parte, digamos, inicial es justamente la que hablábamos de la isla, donde esa isla, al estar solita, pues requería de colaboración pues para que se disminuyera el trabajo, porque si no, imagínense, Abigail se le iba a pasar haciendo de todo, pues iba a estar ocupada las 24 horas del día, ¿a qué hora iba a dormir? ¿No? Entonces, lo primero que hizo el hombre con esta parte que nos diferencia del resto de las especies, que es la parte de colaboración, fue reunirse en tribus. Pero ojo, no en tribus muy grandes. Está probado que el ser humano no puede vivir en tribus muy grandes. ¿Sí? Se calcula que más o menos máximo 150 personas ya puede haber problemas. ¿Sí? Entonces, para que no hubiera problemas, creó la cultura. ¿Sí? ¿Y qué es la cultura? Bueno, el lenguaje, ¿sí? Las reglas, ¿sí? Las leyes, la religión, ¿sí? La comunicación, ¿sí? Todo esto para poder convivir más allá de 150 personas. Pero en un inicio eran tribus pequeñas. ¿Sí? Eran tribus pequeñas, ¿sí? Donde desde luego ¿sí? Había un líder o algunos líderes y a quienes pues hacían como responsables, tomaban ese papel del gobierno, ¿no? Se hacían responsables de coordinar, de liderar, ¿sí? El funcionamiento de la tribu. ¿Sí? Quienes se salieran de cómo funcionaba la tribu, pues eran exhibidos o exiliados en su momento y ya llegando al extremo, pues los mataban, ¿no? Y por eso tantas guerras en aquel entonces. Era una lucha por la supervivencia y por la sobrevivencia. Entonces, así es como nace el tema también de qué nos va a regir, ¿sí? ¿En base a qué? ¿No? Ustedes se imaginarán el verdadero desorden con el cual se inició todo esto, desde los temas de reproducción, ¿no? Y cómo se daban las relaciones de pareja. Pues era muy complejo, era algo muy, muy complejo, ¿sí? Entonces, lo que se sabe también es que de alguna u otra manera fue apareciendo la imagen de esos ancestros, ¿sí? Ese grupo donde estaba, no sé, el abuelo, quien había sido líder de la tribu, y los empezaban a idolatrar, ¿sí? El abuelo dijo que así tenía que hacer las cosas y así se tenían que hacer, ¿sí? Y empezaron a aparecer
¿sí? Una gran cantidad de líderes, de ancestros, no sé si vieron la película de 10.000 antes de Cristo, ¿no? Que hace referencia a esto, ¿verdad? Alguna otra, la historia del fuego, ¿no? Que hacen referencia a cómo seguramente fue en aquella época, ¿sí? Y lo que quiero decir es que la religión se inventó, por decirlo de alguna manera, a partir de esos pequeños diosesitos, ¿sí? Las tribus iban creando diosesitos, ¿sí? Y cada quien era fiel a su pequeño dios, ¿no? Posteriormente, pues empezaron a buscar otro tipo de dioses en la naturaleza, en el espacio, en lo que veían, ¿sí? Hasta que en el año cero, ¿sí? Llega un dios que generaliza, ¿sí? Y trae de alguna u otra manera cierto nivel de concordancia entre las religiones, ¿sí? Reúne, ¿sí? Mucho de lo que muchas tribus pensaban. Pero me estoy yendo un poquito más allá. Pero así es, ¿sí? ¿Cuántas horas creen entonces que se trabajaba en aquellos años? ¿Sí? ¿Cuántas horas? Pues, no sé, 18 horas, todo era trabajo, nada más era dormir y trabajar, no había más, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera no era fácil sobrevivir, ¿sí? Hoy en día hemos avanzado tanto, ¿no? Hemos avanzado muchísimo, ¿sí? Dando un salto más o menos de 1500 años, de 200, no, de 150, 190.000 años entre el 200 y el 10.000, ¿sí? Nos vamos ya a cierta especialización y cierto dominio de nuestro entorno, ¿sí? Ya empezamos a dominar a la fauna, ¿sí? Ya como que empezamos con el tema de dominar también la flora, ¿sí? Ya no nada más un tema de recolección, ¿sí? De frutos y sí, de frutos de la tierra en general, sino ya vemos cómo es que se empieza también a reproducir nuestro entorno y cómo podemos aprovecharlo, ¿sí? Como especie, ¿sí? Entonces nos vamos a la edad, pues la nueva piedra, ¿sí? Es una clasificación que se hace que parte entre el 200 y el 10.000 años antes de Cristo. Ya también empezamos a ver algunos instrumentos, ¿sí? Con los cuales empieza a dominar la naturaleza, ¿sí? Ya no nada más las armas para combatir em, a las bestias y a los enemigos, sino ya también para dominar la naturaleza, ¿verdad? Aparece posteriormente, bueno, aparece la rueda, justamente, aparece la rueda y aparecen algunas herramientas, algunos artículos para todo este propósito. Y la gran primera revolución que surge, ¿sí? Es cuando logramos dominar en cierta medida la tierra, ¿sí? Cuando ya aparece la agricultura, ¿sí? Cuando aparece la agricultura, se da la primera gran revolución del ser humano, ¿sí? Esta primera gran revolución que tiene que ver con la parte de generar alimentos, ¿sí? A partir de la domesticación del campo, ¿sí? Se sabe que hay una semilla, y se sabe que esta semilla debe llevar un proceso, ¿sí? Para poder crecer y dar frutos, ¿verdad? Entonces empieza a dominar ya una parte de la naturaleza y esa es la gran revolución. Pero aquí la parte más importante de la economía es que cuando tú dominas la agricultura, empiezas a generas productos, ¿sí? En exceso, empieza a generar productos en exceso. Y esa producción en exceso, porque tú no te vas a comer, no sé, 3 kilos si tú te dedicaste a producir, vamos a suponer, frijol o maíz en América, no te vas a comer los 3 kilos de maíz que produjiste en ese día, ¿verdad? O que cosechaste, ¿sí? Te vas a comer una parte y la otra parte, la compartirás con tu tribu, con tu familia en un primer momento quizás, ¿verdad? Pero fíjense lo que aparece. Esta es una de las partes más importantes que van a ver en economía. Lo que aparece junto con la agricultura es el stock de cosas, ¿sí? La acumulación, ¿sí? Pueden ser granos, pueden ser frutos, pueden ser cualquier producto de la tierra, ¿sí? Empieza el stock, empieza la acumulación, puedes acumular ahí granos, ¿sí? A lo mejor algunas verduras, no por mucho tiempo, pero sí a lo mejor en alguna cueva fría, ¿sí? A lo mejor por 2 semanas o hasta por 3 semanas. Antes no había tanta industrialización, entonces los frutos duraban mucho más que lo que duran ahora cuando los compramos en el súper, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto de que aparece el stock, aparece la acumulación? Pues, ¿qué creen que está apareciendo? La propiedad privada. Así es como aparece la propiedad privada, cuando tú logras acumular una cantidad de productos, ¿sí? En este caso son del campo, pero es la manera en la cual nace, ¿sí? Que hoy en día es un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad, ¿sí? En nuestra Constitución hay derechos fundamentales, ¿sí? Para fines económicos está el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Pues así es como nace el derecho a la propiedad, ¿ok? Ahora, vamos a hacer un ejercicio, aquí donde vamos a hacer un ejercicio, donde ya vimos,
¿sí? Que una manera de generar riqueza es a través, ¿sí? de domesticar nuestro entorno, ¿sí? De dominar flora y fauna. ¿Sí? La agricultura se considera como un primer paso a un avance tecnológico, ¿sí? Que es el dominar una actividad, ¿verdad? Entonces, la producción, como pusimos aquí, que es parte de la generación de riqueza, es una parte muy importante. Pero, ¿qué hay del intercambio? ¿Sí? Bueno, cuando tú ya tienes stock, cuando ya hay propiedad privada, ¿sí? Ya te sobra un cierto tipo de alimento, entonces ya puedes intercambiar con alguien, ¿sí? Ahí aparece el trueque, intercambiar con alguien que a lo mejor se dedicó a la caza, ¿verdad? Y tiene en exceso carne, ¿no? De algún animal, y hay un intercambio, ¿verdad? Y ese intercambio pues nos permite ser más ricos. Ahí lo podemos observar de manera simple. ¿Sí? A mí no me sirve mucho tener pues demasiado de un producto agrícola. Me sirve mucho más ese excedente, una parte intercambiarla por carne. Ya es una persona que tiene estos dos productos y eso me hace elevar mi nivel de vida, elevar mi nivel de consumo. Entonces el intercambio, viéndolo así de manera simple, desde ahí nos puede mostrar que incrementa la riqueza. Ahora, vamos a suponer, no sé, Abigail, perdón, tengo aquí a Noemí con la mano levantada, perdón, Noemí. Se quedó levantada. No, profe, es que, pero ya pasé el tema, no importa. Sí, no lo quieres decir. A ver, no, desde nos vamos a estar regresando, ¿eh? O sea, todo el curso nos vamos a estar regresando a lo mismo. Y de vuelta. Bueno, que por eso a México le cuesta un poco de trabajo como que acoplarse o acomodarse a la economía porque es un país muy grande y, por ejemplo, países más pequeños como los europeos o Japón son potencias, se podría decir, porque es más fácil su organización y su cultura. También el intercambio de comercio con otros países. Sí, definitivamente el tamaño es muy importante. Es muy importante. Claro que hay muchos otros factores, ¿verdad? Pero sí, definitivamente entre una sociedad crece y crece es mucho más complejo. Es mucho más complejo, desde luego. Muy bien. Profe, Ajá. pero usted decía que, por ejemplo, grupos muy grandes es más complicado y mi compañera, o sea, dice que mientras más grande el país es más difícil, pero pues los países primermundistas o potencias, pues por lo general son de población demasiado grande, entonces pues, tiene que ver más la forma en la que se organice, ¿no? Claro, hay muchos otros factores, sí. Esas son las cosas que vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Estados Unidos, si no nos vamos muy lejos, Estados Unidos es más del doble de la población de México y pues es potencia mundial, ¿verdad? A lo mejor China sí no, porque todavía está, aunque es una economía muy poderosa, si nosotros nos vamos a revisar, pues cómo está la clase baja y la clase media, pues sí está por encima de nosotros, pero no mucho, no demasiado. A lo mejor en los últimos años sí no nos hemos podido recuperar, pero China sí es más promedio, está todavía, no ha llegado al desarrollo, ¿sí? Inclusive podríamos hablar de que la economía chilena sí está todavía por encima de la economía china, ¿no? Pero sí hay muchos ejemplos donde efectivamente hay poblaciones grandes, ¿sí? Con muy buenos resultados, ¿no? Entonces, igual hay poblaciones chicas con pésimos resultados, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, el caso de los países africanos, con que llegaron muy tarde a incorporarse al mundo en este fenómeno que es la globalización y que permite ese intercambio, ¿sí? Y que también muchos factores políticos, desde luego, ¿sí? Explican el motivo por el cual no han podido despegar muchos países de África, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, es un factor, como bien dicen a mí, pues también como dice Luis Ángel, sí, hay ejemplo de que sí se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Muy bien, chicos. Exactamente. Sergio, sí. Sí, profe. Bueno, yo nada más quería comentar un ejemplo bueno muy claro aquí en el continente americano, por ejemplo, República Dominicana y Haití. O sea, los dos están en la misma isla, pero sin embargo, pues en diferencias económicas, República Dominicana prácticamente tiene el mismo valor que Haití en cuestión de población, pero no sé, es increíble cómo República Dominicana se genera 7 veces lo que genera Haití. Entonces ahí se ve por los malos gobiernos. Y no nada más eso, ¿no? El tipo de clima, porque que yo sepa, en la parte donde está Haití, es más propenso a tener terremotos, a ser más afectado climáticamente. Pero eso también se resuelve, por ejemplo, en Japón, ¿no? Ha sido azotado por bombas nucleares, por tsunamis y todo, y me sorprende que aún así siga siendo de las potencias más fuertes del mundo. Entonces, como que sí, su organización, ¿no? Efectivamente, muy acertado tu comentario. Sí, efectivamente, tenemos muchos ejemplos que contrastan una realidad con otra. Sí, hay varios ejemplos y vamos a ir poco a poco, sí, explicando hacia qué sistema nos podemos acercar que permita mejores resultados, que permita ofrecer mejores resultados. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, sí, más allá de lo que ya vimos de manera intuitiva, sí, esto de que el comercio, sí, genera riqueza, ¿no? Porque vamos a suponer que Sergio con otras 900 personas son los socios accionistas
de Tesla, ¿no? O de cualquier armadora, ¿sí? De cualquier empresa que produce carros. Entonces a Sergio de nada le sirve tener 1 millón de autos, ¿sí? Y no poderlos intercambiar, no poderlos comercializar, vender. Porque si cada quien quisiera un auto, ¿sí? Y producen 1 millón y son 1,000 socios nada más, pues le sobran 990,000, los 999,000 autos. ¿Qué hacen con 999,000? ¿Dónde los van a almacenar? O sea, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ya no serían necesarios tantísimos carros. Entonces, lo que produce, ¿sí? Esta riqueza, esta interacción, este intercambio, es justamente sí, que otras personas tengan acceso a eso y ellos, a través de ese pago, tengan acceso a otras cosas, ¿no? Hay un elemento también muy importante que es el dinero. Pero vamos a hacerlo más simple porque podemos estar interpretando y podemos proponer varias ideas, pero la manera en la cual tú puedes, de manera objetiva o la más objetiva que hay, ¿sí? Construir conocimiento es si lo puedes demostrar, ¿sí? Y si lo puedes demostrar preferentemente con números, porque los números son exactos, precisos y concisos, pues ya estás del otro lado, ¿no? Entonces, si hay algunas personas, si hay algunos políticos que quisieran de alguna u otra manera pues imponer su opinión, ¿sí? Ante temas tan complejos como lo es las relaciones sociales, como lo es el comercio, pues ya hay varias maneras de interpretarlo, ¿sí? Si es un tema a lo mejor de intereses de impuestos, de intereses políticos, de intereses, pues sí, de territorio, de dominio, pues son temas aparte. Pero desde el punto de vista de la economía, vamos a demostrar en este momento y cómo el comercio es benéfico para todos, cómo el comercio incrementa la riqueza, ¿sí? Por si hay todavía, porque todavía se opone el comercio, ¿sí? Todavía hay políticos, inclusive en México estuvo mucho tiempo en debate la zona de libre comercio, el Telecán en aquel entonces, el TLC, hoy en día el TEMEC, ¿verdad? Entonces voy a acomodarme para ponerles aquí la pizarra y demostrar esto que les acabo de decir. Un segundito.